haga preguntas y se pueda informar mejor. Así que muchísimas gracias a Muy Empresarial. Está, como ha dicho María Jesús, está Marta y está Emma también del equipo de empresa del ayuntamiento, así que también cualquier duda están ellas conectadas y os pueden ayudar. Que entre todos saldremos. Gracias. Gracias a vosotros por el apoyo en todos estos momentos y gracias a todos los asociados por el apoyo del día a día. Yo voy a poneros un PowerPoint que voy a intentar resumir la parte sobre todo fiscal del último BOE que se publicó el día 31 de marzo. En realidad se publicó el día 1 de abril, son 88 páginas, pero vamos a hacer así una visión muy rápida que he querido dividir en 3 partes. Es la parte que le afecta a los ciudadanos, la parte que le afecta al autónomo o a la micropyme o a la pyme y la parte que le afecta a la industrialización, ¿vale? A ver si me apaño. Voy a compartir la pantalla. Vale, empezamos. No sé si estáis viendo algo, no lo estáis viendo, ¿verdad? Eli, no se ve, ¿verdad? Vemos el escritorio, creo, de tu ordenador. Vemos una foto. Vale, voy a sacar el PDF que va a ser más rápido. Venga. Ahora se ve en formato de PDF, ¿verdad? Correcto. Vale. Como digo, esta actualización es la revisión que se ha hecho del último BOE. Le he puesto fecha de ayer, creo que es importante el tema de la fecha porque como van cambiando las cosas cada 2 por 3, y a mí me gusta explicarme de una manera muy llana, suelo utilizar pocas palabras técnicas porque me gusta llegar a todos los niveles y que todo el mundo pueda entender a efectos llanos cómo nos va a afectar esto. En las medidas dirigidas a familias y colectivos vulnerables, tenemos la suspensión de 3 meses en la moratoria de deuda hipotecaria en los casos de colectivos vulnerables. Esto de colectivos vulnerables luego os voy a explicar qué es porque hay tema. Se suspenden los cortes de suministros, no se iniciará ningún proceso de esta tipología mientras dure el estado de alarma para garantizar los suministros básicos y la telefonía fija y móvil, que se ha incluido como suministro básico. Se puede disponer del capital del plan de pensiones sin penalización para ciudadanos en situación de desempleo, ERTE o situación de vulnerabilidad. ¿Qué más nos encontramos? Un bono social eléctrico para los casos arriba indicados que pueden contratar el precio voluntario para el pequeño consumidor. Es un tipo de contratación que se hace a través de las suministradoras eléctricas como bono social eléctrico. También las familias y los colectivos vulnerables pueden acceder en el caso de las empleadas de hogar que no tienen derecho a prestación por desempleo, en el caso que hayan tenido una bajada de horas o de fin de contrato por falta de la actividad. También existe un apoyo al consumidor para que puedan resolver los contratos de servicios que no se están prestando durante los 14 días posteriores. Cuando hay una obligatoriedad, en ese contrato lo podrían rescindir. También pueden tener un subsidio para los trabajadores en los que se les finalizaba el contrato temporal dentro del estado de alarma. Y este contrato temporal tiene que ser de un mínimo de 2 meses. También existe una suspensión en los procedimientos de desahucio y de los de lanzamientos durante 6 meses para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Existe una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual de hasta 6 meses que se puede aplicar hasta 2 meses después del levantamiento del estado de alarma. Se han creado unas líneas de aval en el alquiler de la vivienda habitual tanto para colectivos privados como autónomos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Se llama el Programa de Ayudas Transitorias de Financiación.
Se pueden retornar en hasta 6 años y se puede ampliar 4 años más, para casos en los que no se llegue a un acuerdo con el propietario de pequeños arrendadores o que no lleguen a las condiciones exigidas. Y luego existe la moratoria de la deuda arrendaticia con empresas o entidades públicas o grandes tenedores, más de 10 viviendas. Es decir, en este caso, aquí hay mucha explicación, pero en este caso la forma rápida es decir que tiene que haber un acuerdo con el propietario para poder pagar el alquiler y en el caso de que no se llegue a ese acuerdo, si es un propietario que tiene más de 10 viviendas o es una entidad pública, tiene que llegar a un acuerdo sí o sí con el inquilino. ¿Cómo? Tiene dos opciones, o una reducción del 50% de la renta hasta un máximo de 4 meses o una moratoria total o parcial de la renta a devolver hasta en 3 años. Esta es la parte que afecta a familias y colectivos vulnerables. En el caso de los autónomos y las pymes, lo único que ha salido nuevo en este último BOE es la moratoria en el pago de la seguridad social. Es decir, las empresas que tengan que pagar los seguros sociales entre mayo y julio, que serán los que comprendan los seguros sociales de abril y junio, pueden solicitar este aplazamiento y los autónomos pueden solicitar el aplazamiento de las cuotas que tienen que pagar entre mayo y junio, con los intereses aquí especificados del 0,5 y todo esto se solicita a través del sistema RED o del certificado digital. También se pueden suspender los contratos de suministros o cambiar modalidades de contratación sin penalización. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a las empresas que tienen una modalidad de contratación de consumo por unos consumos en ciertas épocas, pues estivales y tal, y entonces les quitan esa obligatoriedad para que puedan rescindir este tipo de contratos. Aparte de esto, existe un nuevo mecanismo para suspender los pagos de los suministros derivados por el petróleo para las empresas. Pero no hay nada más, o sea, en el último BOE estas son las 3 únicas cosas que pueden afectar a autónomos y pymes. Lo demás ya existía, que es el aplazamiento de impuestos que antes no nos permitían, como es el IRPF del modelo 111 y el 115, o el que no estén cobrando los aplazamientos de las deudas tributarias durante el estado de alarma, o el tema del cese de actividad que todos conocemos ya, que es el famoso paro de autónomos, que se puede solicitar, tanto si ha sido un cierre obligado de la actividad como si se puede justificar una bajada del 75% de los ingresos. Ya sabemos que están paralizados los procedimientos tributarios y ya sabemos lo de la ayuda de la Generalitat de hasta 2.000 euros también en las mismas condiciones. O una actividad por cierre forzoso o una actividad que pueda justificar una bajada del 75%, ¿vale? Y luego están los famosos ICOs que los están empezando a dar a cuentagotas, creo que desde el lunes, y siempre que la viabilidad financiera de la empresa o del autónomo esté aprobada por el Departamento de Riesgos de la entidad financiera. Medidas de apoyo a la industrialización. Facilitar la liquidez para la industrialización, refinanciando préstamos otorgados por la Secretaría General de Industria y PYME. El incremento de la dotación de fondo de las provisiones técnicas de CERSA. La cancelación de los actos fomentados o realizados por ICEX, que son actos internacionales, que van a devolver los gastos de estos eventos y los gastos vinculados no recuperables, y la suspensión durante un año y sin penalización de los intereses de todos los préstamos y las amortizaciones que ha habido dentro del marco de Emprendetur. Quien haya solicitado algo dentro de este marco pues tendrá estas ventajas. Y lo que es muy importante, ¿qué es la situación de vulnerabilidad? Bueno, pues en el mes anterior a la solicitud de cualquiera de estas ayudas, subsidios, etcétera, etcétera, tiene que o encontrarse en situación de ERTE, la persona que lo va a solicitar, o en situación de desempleo, o si es un autónomo y un empresario tiene que justificar esta bajada del 75%. ¿Cómo vamos a justificar esta bajada? Pues nos van a pedir registro de facturas emitidas, de recibidas, o de ingresos, o de gastos, o nos van a pedir documentación de la agencia tributaria, de los impuestos que presentamos. Que sepáis que una vez que lo concedan, nos pueden posteriormente pedir documentación. Lo digo para quien entregue X cosas y luego las presente todas en IVA a desgravar, que ahí nos van a poder ver lo que estamos presentando de forma total.
Y a las personas físicas les van a pedir el libro de familia, los certificados que justifiquen este desempleo, este ERTE, las notas registrales para ver las propiedades de la unidad familiar. ¿Y qué nos van a pagar? Bueno, también no tenemos que llegar al máximo que es lo de 3 veces del IMPREM mensual, que son unos 1.645,80 por la unidad familiar. En caso del matrimonio hay que añadir un 0,1 por cada hijo, en familias con matrimonio, con pareja, y un 0,15 en monoparental. Esto es lo que marca el límite del techo para estar en situación de vulnerabilidad. Lo vuelvo a repetir, he intentado resumir 88 páginas de una manera muy rápida, muy corta, muy sencilla. Esto es muy extensible, habrá muchísimas dudas. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis y ampliamos en el apartado luego si preguntas lo que necesitéis. No sé ni cómo voy de tiempo. Pues la verdad, María Jesús, lo he empezado a poner tarde. Voy como una moto yo. Así que no te preocupes. ¿Ya estás? Sí, yo estoy y ya le doy paso a Pedro Pablo. Perfecto. Gracias. Pues, bueno, yo he tomado nota de un par de comentarios en el chat, ¿vale? Que al final los revisamos, ¿vale? Los miramos junto con las preguntas que puedan surgir. Y ahora vamos a darle paso pues a Pedro para que haga también su intervención y haga su presentación y nos explique el contenido que tiene preparado para nosotros. ¿De acuerdo? Pues Pedro, ¿te puedes conectar tú el micro? ¿Lo tienes desconectado, Pedro? Ahora. Perfecto, se te oye bien. Se me oye perfecto, ¿no? Bueno, buenos días a todos, buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Pablo León, soy abogado laboralista y, bueno, formo parte, integro el equipo jurídico de Atalia Corporación, que es un despacho de referencia multidisciplinar en San Boi. Ante todo, agradezco la invitación que me ha brindado, que me ha formulado San Boi Empresarial para poder, digamos, exponer de forma breve pues, las cuestiones laborales que puedan afectar a las empresas, a los profesionales en esta situación de crisis sanitaria que nos encontramos. Concretamente os voy a hablar de los famosos ERTEs, que ya entiendo que todos sabéis lo que es, incluso más de uno de los que intervenís en este chat, pues lo habéis sufrido, lo habéis planteado. El ERTE ya sabéis que, bueno, son las siglas de Expediente de Regulación Temporal de Empleo, que es, a diferencia de los antiguos, de los ERES o EROS, que es Expediente de Regulación de Empleo o de Regulación de Ocupación catalán, es una medida, los ERTE son una medida de flexibilización del mercado laboral que se introdujo en el año 2012, digamos, en los últimos años de la crisis económica que se generó a raíz de la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos. En el año 2012, el gobierno que estaba rigiendo los destinos de España, pues entendió que había que establecer una serie de medidas porque eran muy flagrantes los casos en que las empresas, muchas sociedades, autónomos, se encontraban en una situación de una crisis, digamos, de demanda, una crisis de producción. O sea, había bajado sus ventas, sus ingresos de tal manera que no podían asumir los gastos corrientes, entre ellos lo más importante, los gastos de los salarios de los trabajadores, y se encontraban en la tesitura de o bien cerrar la empresa y despedir o individualmente, colectivamente, hacer un expediente colectivo, de extinción colectiva de los contratos, cerrar la empresa, y no había ningún instrumento que pudiera hacer un concurso de acreedores, pero no había instrumentos para poder mantener a la vez que mantener la vida de la empresa, poder mantener también de alguna forma los empleos de los trabajadores. Entonces se promulgó un decreto ley, el decreto ley 3 del 2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, ¿no? Y son, digamos, el decreto ley que abrió la puerta a la introducción de los ERTEs, los expedientes de regulación de empleo, que, digamos, están previstos para dos causas. Una sería la causa de fuerza mayor y otra sería la causa expedientes por causas económicas, técnicas, productivas y organizativas. La regulación de este tipo de ERTEs fue luego desarrollada por el reglamento que se aprobó en el Real Decreto 1483 del 2012, de 29 de octubre, en que ahí se detalló un poco la regulación, el desarrollo reglamentario de dichos ERTEs. Vamos a entrar de forma breve a lo que son cada uno de los dos tipos de ERTEs y aplicarlos al momento actual que estamos, a interpretarlos en el momento actual que estamos. Empezaremos por lo que es el ERTE de fuerza mayor.
que es un ERTE que está previsto una causa de fuerza mayor. ¿Qué se entiende por fuerza mayor? Fuerza mayor es aquel acontecimiento de carácter extraordinario que no puede ser previsible, o en el caso de que sea previsible es del todo punto inevitable y en el cual no ha tenido ninguna intervención la persona que lo sufre. Anterior a esta circunstancia que vivimos actualmente, ¿cuándo se aplicaban este tipo de ERTEs? ¿En qué momentos? Pues para que poder clarificarlo, os pondré un ejemplo. Es el caso, por ejemplo, de la empresa que tiene una nave industrial y que sufre un incendio de carácter fortuito, y con ese incendio pues desaparecen o se queman, se utilizan los medios de producción, maquinaria, etcétera. Claro, esta empresa durante un tiempo no va a poder, digamos, facilitar el trabajo o realizar el trabajo de su actividad y emplear a las personas, a la mano de obra que tiene destinada para esa actividad. Entonces, en estos casos se preveía la posibilidad de que la empresa pudiera solicitar a la autoridad laboral, que en este caso es el Departamento de Treball, la posibilidad de que durante el periodo que durara esa situación de fuerza mayor, digamos, hasta que pudiera reponer esa maquinaria o repararlas, etcétera, la empresa pudiera ahorrarse del pago de los salarios de los trabajadores que habían sido afectados por esa situación. Entonces, durante ese tiempo que la empresa solicitaba el plazo que entendía que debería resolver esa cuestión, pues los trabajadores iban a cobrar, en lugar de la empresa, cobrarían la prestación de desempleo del INEM. Para esto el procedimiento es un procedimiento sencillo en el que había que comunicar esa situación, se comunicaba esa situación a la autoridad laboral, se acreditaba dicha situación mediante el informe correspondiente, con la documentación acreditativa del hecho extraordinario, y se proponía la duración de la medida. Esto pues, se aprobaba por la autoridad laboral. Inmediatamente la autoridad laboral lo comunicaba al INEM, y el INEM pues, ya gestionaba el pago de las prestaciones, y el empresario se ahorraba durante ese tiempo de por lo menos de pagar los salarios de los trabajadores. Si esto lo aplicamos a la fecha actual, a la situación de crisis sanitaria creada por el COVID, este procedimiento, digamos, se ha regulado en el Real Decreto Ley 8 del 2020, de 17 de marzo, en que ya se especifica, digamos, se concreta la fuerza mayor vinculada a esta circunstancia extraordinaria que padecemos. En el artículo 22, concretamente, se habla de los casos, las empresas que teóricamente se podían someter a este ERTE de fuerza mayor. En principio, el artículo 22 es un artículo que da algunos ejemplos o algún tipo de actividades o empresas que pueden someterse, y en otros puede quedar un poco abierto. En concreto, se habla de empresas que, como consecuencia del COVID-19, hayan sufrido una pérdida de actividad. Y se entiende como pérdida de actividad, pues, suspensión o cancelación de actividades, bien, obligación de cierre de establecimientos de afluencia pública, por ejemplo, pérdida de suministros hasta el punto que tal pérdida de suministro haga imposible o dificulte mucho la actividad de la empresa, restricción en la movilidad, cuando en una empresa pues, ha habido una afectación directa de algún trabajador y por circunstancias extraordinarias, para evitar el contagio con los trabajadores, pues deben, digamos, cerrar o paralizar su actividad. En estos casos, pues la forma de realizar este ERTE es comunicar a la autoridad laboral esta circunstancia, o sea que se pertenece a una empresa de los ámbitos de actividad que quedan más o menos claros en este artículo, se aporta una memoria, una justificación de la vinculación de la causa de fuerza mayor con la actividad de la empresa, y la administración, la autoridad laboral, se le da un plazo improrrogable de 5 días para contestar, digamos, para responder a esa solicitud. ¿Qué está pasando en la práctica? Evidentemente, la Administración no preveía que tal avalancha de expedientes de regulación de empleo, creo que a día de hoy hay 80 y tantos mil expedientes solicitados aquí en Cataluña de regulación de empleo por causa de fuerza mayor, y en muchos casos los 5 días que tiene que contestar no ha podido contestar. En el caso de que no se pueda contestar en 5 días, el silencio administrativo se entiende como positivo. Por tanto, todas las empresas que han presentado el expediente de regulación de empleo, temporal de empleo por causa de fuerza mayor, en muchos casos, aún no estar concretamente, específicamente en estos supuestos que yo os he aclarado, que sería pues, cualquier tipo de establecimiento público, tiendas, comercios que han tenido que cerrar, empresas que han perdido toda la actividad como consecuencia que no reciben los suministros para realizar sus servicios. Hay otras empresas que no cubren estas actividades, pero que, afortunadamente para ellas, pues han conseguido que se apruebe el ERTE por silencio administrativo.
una vez aprobado este ERTE, a ver, los trabajadores pues recibirían, digamos, la prestación en lugar de por la empresa, la prestación de desempleo por parte del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. También la tramitación de esta prestación ha sido modificada porque el Gobierno ha estado dando palos de ciego a la hora de determinar cómo poner en marcha esta medida, y claro, se ha encontrado con que si la comunicación debía hacerse como se preveía anteriormente en la regulación anterior, que era comunicarlo el departamento, primero comunicar la aprobación del ERTE de la empresa al departamento y el departamento al INEM, esto haría imposible que los trabajadores pudieran percibir la prestación de forma inmediata. Entonces, lo que se modificó en el Decreto Ley 9 del 2020 es que era la misma empresa que solicitaba el ERTE, es la que tramitaba ante el SEPE la prestación de desempleo a los trabajadores. Entonces, había que acreditarlo mediante la notificación a la autoridad laboral de la solicitud del ERTE, más una serie de documentación de todos los trabajadores que forman parte de la empresa. ¿Cuál es la duración de esta prestación, de esta situación excepcional en casos de fuerza mayor? Se entiende que la solicitud, si se ha hecho pues, durante el mes de marzo y no se ha liquidado la nómina, se entendería que se retrotrae el momento de declaración de estado de alarma. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 15 de marzo hasta la finalización del estado de alarma o de sus prórrogas, los trabajadores de la empresa percibirían su prestación o su remuneración del INEM, que sería un 70% de la base reguladora en lugar de la empresa. Esta situación teóricamente finalizaría, según está previsto, el día que finalice la declaración de estado de alarma. La otra circunstancia que permite, digamos, hacer un expediente de regulación de empleo temporal, estamos hablando hablaremos de las causas, lo que se recoge como causas económicas, técnicas, productivas o organizativas. Os quiero hacer constar que de los expedientes presentados en el Departamento de Trabajo, me consta que el 97% se han presentado por causa de fuerza mayor y únicamente un 3-4% por causas económicas. ¿Por qué es esto? Pues fundamentalmente esto es porque, igual que para el expediente por fuerza mayor se han simplificado mucho los trámites, es mucho más sencillo poder enviarlo y tramitarlo para los expedientes por causas económicas o técnicas, la regulación es prácticamente la misma que existía con anterioridad a esta situación de crisis sanitaria. Lo único que se han reducido ha sido los plazos, pero el resto de trámites son exactamente los mismos. Hay que hacer una serie de trámites conjuntos para cualquier tipo de causa, que son, hay que hacer una comunicación previa a los trabajadores, cada uno de los trabajadores de la empresa. Esos trabajadores tienen que hacer una reunión y designar a una comisión representativa de al menos 3 trabajadores para negociar con la empresa. Hay que comunicar a la Departamento de Trabajo que se ha formado esta comisión negociadora, hay que iniciar un periodo de consultas que tiene que durar mínimo 3 días, hay que hacer por lo menos 2 reuniones en el periodo de consultas y todo esto aportarlo al Departamento de Trabajo. Evidentemente, con todo este tipo de gestiones, las empresas han intentado hacer un ERTE de fuerza mayor y si la cosa pues, no va bien, pues intentarían un ERTE por causas económicas. Os quiero aclarar un poquito qué distinción hay de causas técnicas, económicas, productivas o organizativas. Cuando hablamos de un ERTE por causas técnicas, se entiende que eso se produce una causa técnica cuando en una empresa hay, digamos, una adquisición de una maquinaria o unos equipos informáticos, digamos, una producción industrial nueva, que hace que con esa maquinaria nueva, pues a lo mejor el volumen de mano de obra pues, es excesivo. Y en estos casos, pues la empresa solicita, justificando que ha habido una adquisición de dicha maquinaria, de instrumentos informáticos, que digamos que hay un excedente de empleo y se solicita a la administración, aportando con una memoria justificando estas circunstancias, pues se solicita pues, la situación, la regulación de empleo de los trabajadores. Se me ha olvidado deciros que se puede solicitar tanto la suspensión del empleo de los trabajadores, de todos o una parte de los trabajadores de la empresa, como la reducción de jornada, ¿vale? Esto vale tanto para expediente de fuerza mayor como para casos económicos. Se puede solicitar la suspensión de los contratos o la reducción de jornada. Las causas, por ejemplo, las causas organizativas serían cuando la empresa modifica, digamos, el sistema de producción, hay cambios organizativos para buscar una eficiencia de la empresa. Para un ejemplo práctico que os podría exponer sería que se está admitiendo por los tribunales, serían los casos en que las empresas recurren a otras empresas externas, subcontratan diversos servicios que realizan sus propios trabajadores, pero buscan una eficiencia y subcontratan de forma temporal para hacer un servicio a una empresa que tiene sus propios trabajadores.
En estos casos, siempre que sea de forma temporal, se está permitiendo hacer un expediente de regulación temporal de empleo. Tendríamos también las causas productivas. Las causas productivas estamos hablando de cuando hay una modificación de la demanda, unas variaciones de la demanda de los productos o servicios de las empresas. Otro ejemplo, pues por ejemplo, sería un caso paradigmático, lo que está haciendo, por ejemplo, SEAT. SEAT es una fábrica de automóviles. Evidentemente, sus clientes son pues, los particulares que compran automóviles y, bueno, esta demanda, ante la situación, pues prácticamente ha desaparecido y esos servicios tampoco, el trabajo no lo puede realizar porque les faltan suministros. ¿Qué está haciendo? Pues ahora está haciendo, pues parece ser que está haciendo respiradores para los hospitales. Pues en este caso estamos hablando de que hay una modificación de la demanda, o sea, se ha pasado de una demanda de particulares empresas de adquisición de vehículos a una demanda de respiradores para utilizarlos para digamos, hospitales. En este caso sería un ejemplo de una causa de tipo productivo. Y por último serían las causas económicas. Mientras en los 3 primeros casos la tramitación para justificar las causas se pide solamente una memoria en que acredite dichas circunstancias, cuando estamos hablando de causas económicas, aquí, digamos, todavía la parafernalia de documentación que exigen es la misma que existía con anterioridad. Estamos hablando de que se tiene que aportar las cuentas anuales del año anterior, se tiene que aportar las cuentas provisionales del ejercicio actual, se tiene que justificar si la empresa tiene obligación de auditar cuentas, se tiene que hacer un informe de los miembros del comité de empresa. Vamos, un caos que yo no recomiendo presentar en este momento un expediente de regulación por causas económicas, en tanto en cuanto no se modifique dicha regulación, que yo entiendo que en breve tendrá que modificarse una vez no se puedan presentar expedientes por causa de fuerza mayor. En estos casos, la resolución no es en el plazo de 5 días, como en los casos de fuerza mayor, sino que una vez se ha hecho todos los trámites que hemos explicado anteriormente con los representantes de los trabajadores y en función de si los trabajadores aceptan esas medidas de reducción o suspensión, eso es importante, porque si los trabajadores la aceptan, es más fácil que la autoridad laboral acepte ese expediente. Si los trabajadores no lo aceptan en las actas de consultas, de periodo de consultas que hagan, será mucho más difícil que la administración lo acepte. Y como he dicho anteriormente, en estos casos la resolución no es inmediata en el plazo de 5 días, sino que puede demorarse algo más. Luego, también os he de dejar constancia que es importante que en el decreto ley 8 del 2020 hay una disposición adicional transitoria, la disposición adicional sexta, que obliga a las empresas, de cierta forma, a que estos trabajadores, estas empresas que se han sometido a un ERTE a los trabajadores, deban mantener esa situación una vez se reincorporan los trabajadores, acabe el expediente o se reincorpora la empresa, deben mantener el nivel de empleo durante 6 meses. A ver, la redacción que establece la disposición adicional no queda muy claro qué se entiende por mantenimiento del empleo durante 6 meses. Aquí tenemos muchas consultas por parte de clientes que nos dicen, vamos a ver, si yo, por ejemplo, tengo un trabajador temporal que me acaba el contrato una vez pase el ERTE, por ejemplo, o sea, pase la situación de fuerza mayor. Por ejemplo, la situación de fuerza mayor acaba el 7 de mayo y se le acaba el contrato el 15 de mayo y en ese momento tiene que hacerlo fijo o, digamos, finalizar la relación laboral, ¿qué hago? Si lo despido, ¿me van a sancionar si luego no mantengo el nivel de empleo? A ver, salvo que la administración esto lo regule más detalladamente mediante orden ministerial, yo entiendo que no. Que si esa empresa, digamos, ese trabajador finaliza el contrato y a la empresa no le interesa, pues por la circunstancia que sea, que ese contrato se convierta en indefinido, puede mantener la excepción de contrato y a la vez pues, contratar a otro trabajador para cubrir ese periodo que quede para los 6 meses. Luego también es importante tener en cuenta que el decreto fue reformado, el número 8 fue reformado por el número 9 porque tampoco quedaba claro el tema de cómo quedaban los contratos temporales que vencían durante el periodo de fuerza mayor. ¿Qué pasaba con esos contratos? ¿Se regían, seguían rigiendo o se extinguían y ya no se le pagaba a estos trabajadores la prestación de desempleo? Aquí esto se ha sido modificado y aquí lo que se entiende ahora legalmente es que el contrato que finalice, digamos, teóricamente finalizaba en el periodo de fuerza mayor, se entiende que queda suspendido desde el momento del inicio de la fuerza mayor. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, faltaba un mes para finalizar el contrato el 14 de marzo, ese mes que faltaba se reanudaría en el momento que acabara el periodo de fuerza mayor, por
ejemplo, si fuera el 15 de mayo, pues ese contrato quedaría suspenso del 15 de mayo y recobraría vigencia hasta el 15 de junio del 2020. Bueno, y en principio eso es lo que os quería explicar. Entiendo que la regulación va cambiando constantemente y posiblemente todas estas medidas que se están estableciendo tengan algún tipo de modificación a raíz de que una vez se reincorporen digamos, finalice el estado de alarma y empiecen a reincorporarse, a funcionar las empresas y comprarse a los trabajadores, entendemos que se habrán de arbitrar otras medidas excepcionales porque es muy posible que no resulte viable poder, digamos, mantenerse, digamos, las empresas en la misma situación que tenían antes del periodo de alarma. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, y ya pues seguidamente podéis formular las consultas o las aclaraciones que queráis. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pedro, por esta presentación. Se nos ha extendido un pelín más de los 15 minutos, 18 en total, pero bueno, perfecto, vamos bien. No pasa nada. Intentar hacer lo más breve posible. Nada, a ver, son temas complicados que se entienden bueno, pues que requieren también su explicación y desarrollo para que se puedan entender bien. Pues nada, yo he recogido unas cuantas preguntas en el chat, creo que 8 en concreto, ahora las formularemos. No sé si el resto de personas tenéis preguntas que formular. Acordaros de ponerme el simbolito del muñequito, si no sabéis, pues me hacéis así con la mano para que yo os vea y os iré agendando el turno de palabra. Vamos a intercalar un poquito las que tengo por escrito, las que me vais haciendo vosotros, si tenéis algunas, si no ir haciendo todas las que tengo por escrito y a ver qué nos dicen los ponentes, ¿de acuerdo? Pues empiezo con la primera pregunta que yo tengo aquí anotada, que entiendo que es para María Jesús porque era durante su intervención, es de Federico, que nos dice María Jesús: solo agregar que, salvo error mío, el pago de la Seguridad Social se debe pedir mes a mes, no es automático. Exactamente, y te lo tienen que aprobar, además, porque tienes que justificar que mes a mes necesitas eso y solicitarlo durante los 10 primeros días del periodo de liquidación. Es decir, si queremos solicitar el del mes de junio, el periodo, aunque nos cobren el día 30 de junio, el periodo se abre del 1 al 30 de junio y durante los 10 primeros días es cuando lo tenemos que solicitar, como hemos dicho, a través del sistema red o a través del certificado digital. Muy bien. Luego tenemos a Emma Obiols, que nos pregunta sobre la ayuda de la Generalitat, ¿solo es para autónomos, no para autónomos societarios? Y siempre que el año anterior hubieran facturado menos de 22.000 euros. Creo que lo confirma, no lo pregunta. Sí, lo confirma. Da fe. Lo confirma. Sí. Vale, Carmen Ro pregunta para María Jesús: con respecto a los ICO, ¿la entidad bancaria puede pedirte el 100% del aval, además que ya obtienen el 80% del Estado? ¿Es abusivo? ¿Apertura? ¿O esto va según la entidad que aplique su política? Vale, para empezar, cuando solicitamos un ICO tiene que ser por unos conceptos en concretos, es decir, porque tenemos que hacer pagos de salario, porque tenemos que pagar a proveedores, porque tenemos que pagar alquileres, suministros. Por eso se solicita un ICO, no por refinanciación ni por querer adelantar otros préstamos que tenemos. Si es por este concepto, el Estado avala a las pymes y a los autónomos al 80%, entonces que por este concepto el banco te pida el 100%, no debería. Como tampoco puede pedirte que contrates un seguro de vida o algo así en referencia a este préstamo ICO. No debería ser así. Muy bien. La última pregunta que tengo creo que es para María Jesús, es Arianna, que dice: respecto a ICO se dijo que no podían pedirte las entidades financieras que además contrates un seguro. ¿Es correcto esto es lo que acabas de decir, María Jesús, lo del tema del seguro? Que contrates un seguro. Lo que sí que es cierto es que una entidad financiera va a evaluar a través de riesgos si puedes pagarlo o no puedes pagarlo, ¿vale? Con esa, aunque el Estado te avale un 80%. Pero si es una persona que en riesgos no le van a conceder absolutamente nada, por mucho que tenga este aval, pues va a ser complicado que le conceda algo, porque el último criterio lo pone la entidad financiera. Correcto, muy bien. Ahora tengo las preguntas de Pedro, pero si queréis, ¿tenéis alguna pregunta para María Jesús? Podemos ir intercalando también, así. Sí. He hecho estas dos así, pero bueno, ¿tenéis alguna pregunta que queráis comentar o algo antes de seguir yo con las preguntas por escrito? ¿No? Bueno, pues sigo. Vale, esta creo que es para Pedro, de Carmen, que nos dice: una pregunta para Pedro. ¿El silencio administrativo en ERTE cuenta como aceptado? Gracias. Sí, Carmen, el silencio administrativo en este caso es positivo. Positivo quiere decir que si no
a pesar de la obligación que tiene de resolver la administración, que siempre tiene obligación de resolver, si no resuelve en el plazo de 5 días, que es improrrogable según el decreto, hay administraciones, os puedo decir que hay administraciones, no en Cataluña, que han ampliado ese periodo de 5 a 10 días. Yo creo que no es legalmente plausible esto, que no es correcto, pero sí, el silencio es positivo, ¿vale? O sea, recibiréis seguramente la resolución, pero en todo caso es positivo y ya se puede tramitar en el SEPE la prestación de desempleo. Muy bien. Que, por cierto, disculpa, hay 5 días, os he dicho, hay 5 días desde que se solicita el expediente, 5 días para solicitar la prestación de desempleo. 5 días hábiles. Perfecto, muy bien. Tenemos otra consulta que es de Su, que dice: durante el periodo de estado de alarma tenía entendido que no se podía pedir ERTE por causas económicas, técnicas, etc. Eso no es así, ¿vale? Se puede pedir por causas económicas. Claro, yo eso, las causas económicas las ceñiría a empresas, a profesionales o autónomos que estén en sectores de actividad que no queda claro que tengan la obligación de cerrar, que puedan acreditar que hayan reducido sus ingresos, sus ventas. En estos casos es más conveniente solicitarlo por causas económicas o por causas, yo casi por causas económicas lo solicitaría por causas productivas, porque ya os he dicho que las causas económicas se exige mucha documentación y mientras no se modifique la regulación legal es prácticamente muy difícil poder aportar todo esto en el plazo que está durando esta situación. Muy bien. Tenemos a Nereida Edo, que dice: una pregunta para Pedro. ¿Qué sucede si en medio del ERTE por causas productivas, organizativas, un trabajador coge la baja por paternidad? A ver, si coge la baja por paternidad, a ver, es que claro, estamos hablando de si está en prestación de desempleo, está en situación de... esta baja, yo entiendo que esta baja por paternidad se prolongaría una vez acabe la situación del ERTE, porque estamos hablando que durante el tiempo del periodo de alarma está regulado que todos los plazos de tipo administrativo, de tipo legal, de tipo civil, están todos suspendidos. Por tanto, esa situación se podría prolongar después de acabar el periodo de alarma. Muy bien. Luego tenemos a Silvia Quero, que dice: una pregunta para Pedro. Si haces un ERTE por fuerza mayor y cuando se puede volver a abrir no facturas, ¿puede hacer otro ERTE por causas económicas? Sí, por supuesto, yo entiendo que sí, ¿vale? Yo creo que esto se va a modificar, la regulación, pero lo que he comentado antes, puedes hacerlo por causas económicas o por causas productivas, porque puedes acreditar que ha habido una reducción de demanda absoluta, entonces, claro, digamos que lo puedes producir, o en el caso de Silvia, creo que es prestar servicios, porque dejaría, digamos, ha perdido cualquier tipo de opción de continuar con su actividad. Sí, sí, no hay ningún problema, no es incompatible hacer un expediente por fuerza mayor y posteriormente modificar un expediente por causas económicas o temporales. Vale, ¿tenéis alguna pregunta más que queráis hacer? Yo quería hacer una aclaración, Elisa, que no he explicado antes, si te parece, ¿vale? El tema de los 6 meses, lo de mantener el mantenimiento del empleo. Para todos estos ERTEs que se han presentado y que por falta de tiempo la administración no ha podido revisar y el silencio es positivo, hay que tener en cuenta una cosa, que la administración va a tener 4 años para poder revisar la inspección de trabajo de estos expedientes. Es posible que en más de un caso haya una revisión y luego se pueda sancionar a empresas que no, digamos, no reunían las condiciones para la solicitud del ERTE, y las consecuencias son la devolución de todas las prestaciones que se ha pagado a los trabajadores o que se ha ahorrado la empresa, más la sanción correspondiente. Es importante que... Y luego otra cuestión que tampoco os he aclarado, el tema de algún tipo de práctica que están haciendo algunas empresas, que también puede ser arriesgada, que es el hecho de que han despedido a los trabajadores antes, digamos, de decretarse el decreto aquel que se prohibía el despido, los han despedido y han dicho, bueno, ahora cobráis del paro y cuando acabe la situación os vuelvo a contratar. Cuidado con esta práctica porque posiblemente también se pueda considerar como un fraude de ley el despedir a los trabajadores y volver a contratarlos con posterioridad al periodo de... Muy bien. Veo que han entrado más preguntas también por el chat ahora, últimos. Sara Bacone, ¿hasta qué plazo se podrán pedir ERTOs? A ver, en principio los ERTOs están, mientras dure el periodo de alarma, digamos, las medidas que están en los decretos leyes 8, 9 y 10 están vigentes mientras dure el periodo de alarma. Una vez acabe el periodo de alarma,
yo entiendo que recobrará vigencia la regulación anterior, que será la fuerza mayor normal y las causas económicas. Las causas económicas se van a poder hacer igual. La única diferencia es que el plazo, que ahora son 7 días, lo que es de máximo del periodo de consultas, pues antes eran 15 días, pero prácticamente, y la fuerza mayor, pues habrá, digamos, que adaptarla a la situación nueva. Pero que las medidas que están ahora mismo, las medidas excepcionales, son solamente mientras dure el periodo de alarma. Muy bien. Vale, creo que tenemos alguna más. Si un contrato temporal caducaba el 31 de marzo y notifican que no le renuevan, ¿es legal? Gracias. Si un contrato temporal, repíteme la pregunta. Si un contrato temporal caducaba el 31 de marzo y te notifican que no te renuevan, ¿es legal? A ver, si el contrato terminaba el 31 de marzo, como he explicado antes, desde el 14 de marzo al 31 de marzo, ese contrato ya no puede caducar el 31 de marzo, sino que caducaría 15 días después. ¿Vale? O sea, estamos 15 días después de acabar el periodo de alarma. Si el periodo de alarma, por ejemplo, acaba el 15 de mayo, pues ese contrato acabará el 30 de mayo, el 31 de mayo. Es en ese momento cuando acabará ese contrato. ¿Vale? Pero, ya os advirtió antes, que si acaba ese contrato y o no se le renueva a ese trabajador o no se contrata a otro en su lugar, se arriesga la empresa a que no se cumpla con la exigencia de mantenimiento del nivel de empleo durante los 6 meses posteriores al periodo de alarma. Perfecto. Vale, luego tenemos a Natasha que dice, pregunta para María Jesús, en caso de autónomos, a no poder acogerse a la cláusula de cese de actividad por no estar en la lista del BOE y al demostrar el descenso de facturación del 75%, ¿puedo seguir facturando porque tenía algunos trabajos pendientes de entrega? ¿Qué mes se coge de referencia para calcular estos 75%? Vale. Se supone que si no tienes ingresos por lo que solicitas ese paro, no puedes seguir facturando, o si vas a facturar en ese mes no vas a cobrar el paro. Me explico. Si tú has solicitado este paro, este cese de actividad, este paro de autónomos los 15 días del mes de marzo porque ya has dejado de facturar y has demostrado que ha habido una bajada del 75% y resulta que estos trabajos que tenías pendientes los vas a facturar en abril ya no te lo van a conceder porque hay que ir presentando documentación del cese de actividad. Entonces, si tú has presentado que ha habido una bajada del 75% y sigues facturando, es una incongruencia, porque les estás demostrando que tienes esos ingresos adicionales con los que puedes subsistir. No sé si me he explicado, es un poco rollo, ¿eh? Bueno, si no lo ha entendido, Natasha se conecta y nos dice. Vale. Dice gracias, así que entiendo que sí que lo ha entendido. Vale. Luego tengo una consulta de Marco Rodríguez, no acabo de entender, ¿vale? Yo la leo. Si no, Marco, porfa, conéctate y haces la pregunta en vivo, ¿vale? Mira, Marco Rodríguez, constructor MR, nuestro gestor me comentó que yo no podía entregar el ERTE, que a día de hoy aún no sé por qué. La pregunta es la siguiente. El martes podremos comenzar a trabajar sin protecciones, porque no encuentro por ningún sitio. Supongo que será que no encuentra por ningún sitio que no las protecciones. Dicho esto, he comentado de comenzar en varias obras y me dicen que no comenzamos. Lo tengo documentado. ¿Esto es motivo para el ERTE o alguno? Un saludo. No sé si habéis entendido, yo no acabo de entender. Yo tampoco la entiendo. Marcos, si no te importa, te puedes conectar con el micro y nos dices tú mismo la pregunta. Si te da vergüenza en la cámara, no la pongas, pero explícanos, porfa. Una cosa también te voy a decir, Elizabeth, nosotros en la página web, si os conectáis en la página web de Adaptalia, hemos habilitado en acceso clientes una posibilidad de hacer estas consultas también, ¿vale? La persona que quiera consultar se puede registrar como cliente y resolveremos estas consultas de forma totalmente pues, gratuita, ¿vale? O sea que si no la podemos resolver hoy, que ahora ya si podemos aclarar la pregunta lo resolveremos, también os informo de que hay esa posibilidad. Perfecto, sí, que lo hemos comentado en la introducción, que ya sabéis que en la página web ellos tienen habilitada esa zona de consultas gratuitas, o sea que podéis conectaros si queréis. Hola. Hola. Soy Marco. Perfecto, Nada, Marco. el resumen es, el martes puedo ir a trabajar, pero a mí no me dejan ir no me dejan ir a obra, ¿vale? ¿Por qué? Porque el arquitecto ha decidido que no, porque el promotor ha decidido que no. ¿Esto es motivo? ¿O trabajamos sin trabajar? ¿O qué es lo que tengo que hacer aquí? A ver, yo entiendo que eso es un motivo también para solicitar un ERTE. O sea, si tú no puedes trabajar, tú para hacer tu trabajo necesitas la asistencia de unos técnicos, como puede ser un arquitecto, como puede ser el arquitecto superior, el arquitecto técnico, o el cliente no te permite hacer la obra,
eso lo puedes justificar para solicitar un ERTE. Y en este caso yo lo plantearía como un ERTE por causas productivas, porque tú no puedes llevar a cabo tus servicios por las circunstancias externas que no son, digamos, imputables a ti. O sea, si tú eres un constructor, para, digamos, desarrollar tu tarea constructiva necesitas una dirección técnica de un arquitecto y casi tú debes justificarlo. Claro, debes justificar por los emails o por cualquier tipo de comunicación escrita de que no puedes realizar tu trabajo. Y sí que es verdad que puedes someterte a un ERTE o solicitar un ERTE. En ese caso yo entiendo que sería, tratándose de una actividad de carácter esencial, un ERTE por causas productivas en este caso. Ok, merci. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta más que queráis, que tengáis? ¿No? Bueno, ¿Ninguna más? una pequeña... ¿Me escucháis? Sí. Vale, no. Lo que comentaba Marco, posiblemente el ERTE no lo puedo tramitar, o si me equivoco, Pedro me rectifica. Yo creo que en el primer Real Decreto no se permitía tramitar ERTEs a las empresas de construcción porque no eran empresas que estaban obligadas al cierre. Entonces, al principio no pudieron tramitar ERTE, podían trabajar perfectamente. Más tarde, con el segundo Real Decreto, o con el tercero, no sé si fue el 9 o el 10, ya sí que estaban obligadas a no poder funcionar. Y por este motivo, a partir de ese momento sí que lo podrían haber tramitado. Creo que Marco no lo pudo tramitar en su momento porque podían estar trabajando. Sí, a ver... te aclaro un poquito. Sí es verdad, como dos decretos, realmente el decreto alarma es de fecha 14 de marzo y luego el decreto ley, el primer decreto ley es de fecha 17, publicado el 18. ¿Vale? Hay un tiempo, un vacío, digamos que si se presentó el ERTE antes, no había problema para presentarlo. ¿Qué pasa? A partir del decreto el que hemos comentado antes, el 8 del 2020, hay una serie de actividades que más o menos se concreta qué actividades son las que se puede presentar un ERTE. Pero esto está más bien preparado, regulado para temas de fuerza mayor. Yo creo que, aunque seas una empresa que te dediques a la construcción, si tú, eso sí, tienes que acreditarlo y que la administración no te lo va, digamos, a dar seguro. Pero si tú que puedes acreditar que con independencia de que tú puedas trabajar, tengas un impedimento, un obstáculo total para poder trabajar y que por mucho que tú quieras y tengan sus trabajadores, no tienes los medios ni técnicos o no tienes las autorizaciones para trabajar, entiendo que lo puedes solicitar sin ningún problema. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues nada. Pues en principio creo que ya las tenemos todas. Sobre todo, pues quiero darle las gracias a Pedro, a María Jesús por estas presentaciones, por esta información que nos habéis aportado, por el tiempo que nos habéis dedicado tanto a nosotros en la presentación como para preparar esta intervención. Quiero dar las gracias también a todos los asistentes, que habéis sido bastante. La verdad que nos ha hecho mucha ilusión ver que hay bastante gente aquí interesada en el tema y que bueno, pues les podemos echar un cable, les podemos ayudar. Recordar también pues, que podéis contar con la página web de Adaptaldea para cualquier consulta que tengáis. María Jesús también estará encantada de hacer cualquier respuesta a las consultas que podáis tener, si os puede echar un cable. Y nada, recordaros también que, bueno, pues que si no sois todavía asociados de Samboy Empresarial y os interesa formar parte de esta asociación y de todo lo que os podemos ofrecer a nivel de convenios, de descuentos, de ayuda, de apoyo, de todo lo que podáis necesitar, pues bueno, ya sabéis que nos podéis encontrar en las redes sociales, nos encontrar también en el correo electrónico de info@samboyempresarial.com y en nuestro teléfono móvil, WhatsApp, también lo podéis hacer, ¿vale? Entonces, pues nada, os invito a que os hagáis socios, os invito sobre todo a que seáis muy fuertes, ¿vale? Que esto lo vamos a superar, que esto es algo que vamos a sacar todos adelante y sobre todo os doy las gracias por vuestro tiempo dedicado aquí en este ratito que hemos estado aquí todos juntos, ¿vale? Y el miércoles que viene nos vemos otra vez. Y el miércoles otra vez nos vemos con más presentaciones y más información para aportar con los socios. También os quiero decir que los que seáis socios, si alguno quiere pues, aportar su granito de arena, pues estamos abiertos a recibir vuestras aportaciones y compartirlas con el resto de la asociación, que para eso estamos también. O sea que si queréis compartir algo con el resto de asociados, pues poneros en contacto con nosotros por los canales que ya sabéis y intentaremos preparar algo para que, bueno, pues difundir vuestro mensaje. ¿De acuerdo? Pues nada, no sé si María Jesús, que es la presidenta, quiere decir alguna cosita más y quiere hacer el cierre.
Yo reitero lo que dice Elizabeth, no quiero ser muy pesada. Muchísimas gracias otra vez, Pedro Pablo, por estar aquí. Gracias a ti. Comentar lo que dice Vosotros. Elizabeth. Juntos somos más fuertes, el conocimiento de todos se puede difundir y es el momento de ayudarnos. Así que muchísimas gracias y hasta el miércoles que viene. Pues nada, bienvenidos y nada, hasta luego chicos, nos vemos en otro webinar.